Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura, va a dar mucho de qué hablar. Si les gustan las historias con un toque de drama, de pasión y por supuesto, de decisiones difíciles, este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a desentrañar el intrincado triángulo amoroso que involucra a Kerem y Hande. Sí, así es, un triángulo amoroso. Y la pregunta que nos quita el sueño a todos es, ¿quién será el elegido? ¿Quién se quedará con el corazón de Hande? O quizás, en un giro inesperado, ninguno de los dos. Antes de empezar a analizar cada detalle, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, por favor, denle al botón de suscribirse. Es completamente gratis y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos llenos de análisis, teorías y, quién sabe, quizás hasta spoilers. Además, su apoyo significa muchísimo para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que mientras tanto, acomódense, preparen sus palomitas y acompáñenme en este viaje por el corazón de Kerem y Hande. Para entender este fascinante triángulo, primero debemos situarnos. Tenemos a Kerem, un personaje que dependiendo de a quién le pregunten y en qué contexto lo veamos, puede ser interpretado de muchas maneras. ¿Es el chico bueno, el romántico empedernido que haría cualquier cosa por amor? ¿O quizás es un poco más complicado, con sus propios demonios y sus propias luchas internas? A menudo los personajes que nos resultan más interesantes son aquellos que no son blanco o negro, sino que habitan en esas zonas grises tan humanas. Y Kerem, sin duda, parece habitar en ese espacio. Su conexión con Hande, si es que existe, parece ser profunda, basada quizás en la familiaridad, en la historia compartida, o tal vez en una atracción magnética que es difícil de ignorar. Podemos imaginar escenas donde él se muestra protector, atento, y donde sus miradas parecen decir más que 1000 palabras. Es ese tipo de conexión que se forma a lo largo del tiempo, que se nutre de momentos íntimos y de entendimientos tácitos. Quizás él representa la seguridad, la estabilidad, un puerto seguro en medio de las tormentas que la vida puede presentar. Por otro lado, tenemos a Hande. Ella es el centro de este huracán emocional. ¿Cómo es Hande? ¿Qué busca? ¿Es una mujer independiente y decidida, o quizás alguien que se siente un poco perdida y busca su camino? Su personalidad será clave para entender hacia dónde se inclinará la balanza. Si Hande valora la aventura, la pasión desbordada y las emociones intensas, es posible que se sienta atraída por un tipo de amor diferente. Si por el contrario busca una conexión más intelectual, un compañero de vida con quien compartir proyectos y sueños a largo plazo, su elección podría ser otra. Y luego está el tercer vértice de este triángulo, la otra figura que complica las cosas. A menudo en estos dramas el tercer personaje representa un contraste, una alternativa. ¿Quién es esta persona? ¿Es alguien que le ofrece a Hande algo que Kerem no puede? Quizás es más espontáneo, más arriesgado, o incluso representa un tipo de amor más salvaje y prohibido. La presencia de este otro es lo que realmente pone a prueba los sentimientos de Hande y la obliga a confrontar lo que realmente quiere. Puede ser que este personaje despierte en ella pasiones que ni siquiera sabía que existían, o que le ofrezca una perspectiva completamente nueva sobre el amor y la vida. La dinámica entre Hande y este tercer personaje podría ser de una intensidad electrizante, llena de chispas y de esa atracción que te hace perder la cabeza. Ahora analicemos las posibles trayectorias de esta historia. Podríamos tener el escenario clásico donde Hande finalmente elige a Kerem. En este caso su relación se consolidaría, quizás superando las dudas y las tentaciones. Sería una historia de amor que prevalece, demostrando que la conexión profunda y la confianza son más fuertes que las atracciones fugaces. Veríamos a Hande y Kerem construir un futuro juntos, consolidando su vínculo y demostrando que lo que comparten es algo duradero. Este desenlace podría ser reconfortante, una validación de la idea de que el amor verdadero encuentra su camino, incluso a través de la adversidad. Imagino escenas de reconciliación, de declaraciones apasionadas, de la certeza de haber tomado la decisión correcta. O podría suceder lo contrario. Hande podría verse irresistiblemente atraída por el tercer personaje. En este caso, la historia tomaría un giro más dramático. Sería un relato sobre la fuerza de la pasión, sobre la audacia de seguir el corazón, aunque eso signifique dejar atrás lo conocido.
Este desenlace podría ser más emocionante, lleno de suspense y de la adrenalina de lo desconocido. Ande, al elegir al otro, estaría haciendo una declaración de independencia, de valentía, de la voluntad de explorar nuevas emociones y nuevas posibilidades. Podríamos verla dejando atrás su zona de confort para abrazar una relación que la desafía y la enciende de una manera completamente nueva. Y luego está la posibilidad de que Ande no elija a ninguno de los dos. Esto sería, quizás, el desenlace más maduro y empoderador. Podría significar que Ande se da cuenta de que lo que necesita en este momento de su vida es centrarse en sí misma, en su propio crecimiento y bienestar, sin la necesidad de depender de una relación romántica. Sería una historia sobre el autodescubrimiento, sobre aprender a amarse a uno mismo antes de poder amar a otro. Este final podría ser un mensaje poderoso para los espectadores, recordándoles que está bien estar soltero, que la felicidad no siempre reside en una pareja, y que el amor propio es la base fundamental de todo. Imaginaría a Ande encontrando su propia fuerza, disfrutando de su independencia y construyendo una vida plena por sí misma, con la certeza de que, cuando llegue el momento adecuado, el amor verdadero la encontrará. Para hacer esto aún más interesante, pensemos en los factores que podrían influir en la decisión de Ande. ¿Qué valores son más importantes para ella? ¿La lealtad, la seguridad, la pasión, la aventura? ¿Cómo influye su pasado en sus decisiones presentes? Las experiencias previas de Ande podrían haberla hecho ser más cautelosa o, por el contrario, más propensa a buscar emociones intensas. También es crucial considerar la naturaleza de las relaciones que tiene con Kerem y con el tercer personaje. ¿Son relaciones basadas en la atracción física, en la conexión emocional, en la amistad profunda? Cada uno de estos elementos juega un papel fundamental en la complejidad del triángulo. Si pensamos en Kerem, ¿qué debilidades o fortalezas tiene su personaje que podrían hacerlo más o menos atractivo para Ande? Quizás Kerem es predecible y Ande anhela la sorpresa. O quizás Kerem es su roca, su confidente, y eso es lo que más valora. La forma en que Kerem se comporta en este triángulo, si es paciente y comprensivo, o si se muestra posesivo y desesperado, también influirá en la percepción de Ande. Un personaje que se muestra inseguro o que intenta controlar la situación puede ser contraproducente. Y sobre el tercer personaje, ¿es una persona genuina, o es alguien que solo busca lo que Ande puede ofrecerle? La autenticidad es algo que muchas personas valoran profundamente en una relación. Si el tercer personaje es manipulador o tiene segundas intenciones, Ande, si es inteligente y perspicaz, podría llegar a darse cuenta de esto. La forma en que se desarrolla la relación con él, si es apasionada pero superficial, o si muestra una profundidad oculta, será clave. También es interesante considerar el contexto en el que se desarrolla esta historia. ¿Es una novela, una película, una serie de televisión? El género y el tono general de la obra pueden darnos pistas sobre el tipo de desenlace que se espera. Por ejemplo, en una comedia romántica podríamos esperar un final más ligero y predecible, mientras que en un drama más oscuro, el final podría ser más ambiguo o incluso trágico. Ahora hablemos de las teorías de los fans. En este tipo de situaciones, la audiencia suele tener sus propias ideas y preferencias. ¿Quién creen ustedes que debería ser el elegido? ¿Por qué? ¿Qué les gustaría ver suceder en la historia? Sé que muchos de ustedes son expertos en estas narrativas, y sus opiniones son súper valiosas. Podríamos incluso hacer un vídeo dedicado a las teorías de los fans si este tema genera suficiente interés. Imaginen las discusiones apasionadas. Reflexionando sobre Kerem y Ande, creo que la clave para entender este triángulo reside en la profundidad de la conexión emocional. No se trata solo de atracción física o de un momento de pasión. Se trata de lo que Ande busca en un compañero de vida. Busca la seguridad y la comprensión que Kerem podría ofrecerle, o la chispa y la novedad que el otro personaje representa. La elección de Ande será un reflejo directo de sus prioridades y de su propia visión del amor. Y aquí viene mi pregunta para ustedes, que son la parte más importante de este canal. Después de todo este análisis, ¿quién creen ustedes que será el elegido? ¿Será Kerem con su posible conexión profunda y su familiaridad? ¿Será el misterioso tercer personaje, representando la pasión y la aventura? ¿O quizás Ande decidirá que su camino es solitario por ahora, enfocándose en su propio crecimiento y autodescubrimiento? Me encantaría leer sus teorías, sus predicciones y sus deseos para esta historia en los comentarios de abajo.
Vamos a crear un debate épico. En resumen, hemos explorado las complejidades de este triángulo amoroso entre Kerem y Hande. Hemos analizado los posibles roles de cada personaje, las dinámicas que podrían surgir y los diferentes desenlaces que esta historia podría tener. Hemos considerado los factores que influirán en la decisión final de Hande, desde sus valores personales hasta la naturaleza de sus relaciones. Y lo más importante, hemos abierto la puerta a sus opiniones y teorías, porque al final, el público es el que da vida a estas historias. Ha sido un placer desentrañar este misterio romántico con ustedes hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Si este vídeo les ha parecido intrigante, informativo y sobre todo, entretenido, les agradecería enormemente que le dieran un gran me gusta . Eso nos ayuda muchísimo a que más personas descubran nuestro canal. Y si conocen a alguien a quien le encanten este tipo de análisis de relaciones y dramas, no duden en compartir este vídeo con ellos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que recibirán notificaciones de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas más historias, análisis y debates interesantes preparados para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Su participación y su apoyo son lo que hace que este canal sea tan especial. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.